de presentarla a la compañera Lucía Corpacci, con la quien tuve el honor de compartir un tiempo en la Cámara de Diputados. Lucía es médica y ha sido gobernadora de su provincia. Es una compañera muy comprometida y la verdad que te agradecemos muchísimo, Lucía, que te hayas tomado el tiempo para estar acá. Te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. La verdad que en primer lugar, Marisa, muchas gracias por tu presentación. Es para mí un honor compartir este panel con el compañero Mayans, que ya se hizo famosísimo con sus cierres en los discursos de la Cámara de Senadores, que todos estamos ahí haciéndole barra y confiando en que como él va a cerrar todo va a estar bien. Con el compañero Guado, un compañero tan querido, tan a los sentimientos de nuestro espacio político. Y agradeciendo profundamente la invitación de Anabel. Yo quiero decirle a los mendocinos, a las mendocinas, que tienen que sentirse muy orgullosas de la compañera Anabel. Anabel logró perforar un techo de cristal dentro del Partido Justicialista, donde pocas mujeres llegan a ser presidenta, y eso tiene un valor enorme. Y yo, Anabel, me voy a permitir decir algo que vos seguramente también dijiste, pero que en mi provincia yo se los repetía mucho a mis compañeras, básicamente. Cuando yo asumí el gobierno de mi provincia, les decía a las mujeres, por favor ayúdenme, porque ¿saben qué? De acá a algunos años nadie se va a acordar de mi nombre, pero sí se va a acordar si hubo una gobernadora que hizo las cosas bien o no, y ese camino que abrimos las mujeres les sirve a otras. Entonces, son ustedes mujeres las que tienen que apuntalarla fuerte, Anabel, para que llegue y demuestre que en Mendoza las mujeres también son capaces de abrirle la puerta a otras mujeres, como nos abrió Cristina a todas las mujeres, como nos abrió Eva a todas las mujeres. Bueno, hoy les cuento que Anabel nos dio una tarea maravillosa porque sabíamos que estábamos en el panel, pero no muy claro cuál era el tema de cada uno. Lo dicen todos sí, así que no miento. Pero bueno, yo tomando un poco lo que hablaron y pensando que es el cierre, cuando nosotros hablamos de las 3 banderas del peronismo, una de las primeras que ponemos sobre la mesa es la de la independencia económica. Y por supuesto que para ser independiente, básicamente no hay que tener deudas, o por lo menos no hay que tener deudas que sean inmanejables y que sean impagables, como son las que tuvimos nosotros heredadas del gobierno anterior. Impagables por los montos, impagables por lo solapadas que estaban las fechas de pago de esa deuda. Miren, a mí me parece que acá es muy importante que nos detengamos a pensar en algo, porque la prensa durante todo el tiempo en que se trató en la legislatura el tema de la deuda, lo que buscó es mostrar que nosotros estábamos divididos, cuando durante mucho tiempo la tarea fue decir que si nosotros ganábamos íbamos a ir al Senado o a la Cámara de Diputados a hacer una simple escribanía. Lo cierto es que votamos divididos, pero votamos todos con la firme convicción de creer que estábamos haciendo lo que correspondía. De uno o de otro lado lo hicimos pensando que era lo que debíamos hacer para el bienestar colectivo. Y creo que eso es lo que tenemos que poner en valor, que a pesar de las diferencias, que a pesar de miradas distintas, podemos seguir caminando hacia adelante. Cuando hablamos de
independencia económica, yo no puedo dejar de pensar en lo importante que es para nuestra independencia económica y para nuestra soberanía el tema Malvinas. Estamos a 40 años de esa guerra que comandó algún trasnochado, digo, y que significó la muerte de tantos hermanos. Y tenemos que reivindicar nuevamente el tema Malvinas desde el peronismo. Malvinas es un valor para nuestro país. Malvinas fue usurpada por los grandes poderes. Tenemos que salir nuevamente a defender Malvinas y a hablar de las Malvinas, porque esa es otra cosa. ¿Cómo se borran los hechos? Se borran cuando no se los nombra, se borran cuando de eso no se habla. Y nosotros como argentinos y como peronistas no tenemos que olvidarnos nunca de Malvinas y tenemos que volver a ponernos en valor. Y eso hizo Cristina cuando fue a defenderlas en la ONU. Y eso hizo Cristina cuando hace el Museo Malvinas. Y eso hace Cristina cuando ahora en el Parlatino se para y les dice a todos los legisladores europeos: ustedes nos están pidiendo que fijemos postura acá, pero cuando incumple Inglaterra, un país europeo, el pedido de que nos sentemos a conversar sobre Malvinas, a ustedes les da lo mismo y no hay sanciones. Hay sanciones para unos y no hay sanciones para otros. Bueno, eso es pelear por la soberanía, eso es defender lo nuestro. Pero también me parece que soberanía e independencia económica nos da tener el manejo de la energía de nuestro país, de los combustibles. Y por eso es tan importante, y es lo que se hizo cuando nacionalizamos YPF, y es lo que se hizo con Vaca Muerta, y es lo que se hace cuando se construye el gasoducto actualmente. Vamos a tener soberanía cuando seamos dueños de nuestros propios combustibles y podamos producir nuestra propia energía. Y entonces nadie condicionará nuestro trabajo. Me parece que esas son las cosas que tenemos que defender y creo que Sergio Uñac y Sergio Massa también lo dijeron. Miren, en un país donde tenemos tantos pobres, no podemos dejar de mirar todo lo que genera trabajo. Mi provincia es una provincia productora de litio. El litio es la energía del futuro, pero junto con el litio hace falta cobre. Así como hace falta litio, hace falta por lo menos 7 veces más cobre que litio para poder producir las baterías y para poder producir los vehículos con electromovilidad. Es importante poner en valor nuestros recursos, porque no podemos permitir seguir teniéndonos gente sin trabajo cuando tenemos los recursos al alcance de nuestra mano. Controlando, condicionando, haciendo que signifique desarrollo para nuestros pueblos con respecto de nuestra tierra, pero hay que poder poner en valor nuestras riquezas. Por otro lado, soberanía política. Acá se habló de lo que es ser independiente de otros países más poderosos. Yo quiero hablar de lo que es ejercer soberanía política dentro de nuestro país. Qué difícil es decir que podemos tener soberanía política cuando un gobierno democrático debate sus leyes en el Congreso, aprueba sus leyes en el Congreso y la justicia las da vuelta. Y permitimos que la Corte Suprema legisle. Miren, eso que pasa es gravísimo. Eso que pasa realmente es grave. Lo vivimos ahora, pero ya viene de antes, porque la ley de medio, no hubo ninguna ley que fuera tan debatida, tan peleada, tan discutida a lo largo de nuestro país, y la voltearon. Miren, a ustedes en Mendoza yo estoy seguro que les pasa lo mismo que pasa en mi Catamarca.
sabemos más de Buenos Aires que de nosotros mismos. Parece que si a alguien asaltaron en Buenos Aires, nosotros nos enrejamos, nos escondemos, nos tapamos, porque parece que ya están golpeando en la puerta de casa. Vivimos bombardeados de información que no es nuestra. La ley de medios se creó para eso, para tener un país más federal, una información más federal. Sin embargo, la justicia la dio vuelta. Lo que pasó ahora, cuando la Corte da vuelta una ley sancionada en el Congreso hace 16 años. Es inconcebible. Y nos manda a los legisladores a que en 120 días tenemos que tener una ley nueva. Si no, yo vuelvo a ser presidente, dice. Miren, esas cosas hay que trasladarlas, hay que decirlas. No puede ser quien sanciona las leyes es el Congreso de la Nación en un país democrático. Entonces, avancemos un poco más. Queremos reformar y democratizar nuestra justicia. ¿Y qué nos dicen los medios? Quieren impunidad. Solamente les interesa cuidarse. Bueno, tenemos que poder dar el debate de decir que queremos una justicia, porque también es justicia social ir por los postergados. Y los postergados, o las postergadas, somos el 50% de la población de nuestro país, que somos las mujeres. En la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, no llegaron las mujeres o llegaron muy poquitas. Basta, queremos más mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Queremos paridad de género. Eso es peronismo, porque el peronismo va por aquel que le vulneraron sus derechos, y en este caso son los derechos de las mujeres. Pero también queremos una Corte Federal. Queremos una Corte que considere todo el territorio argentino. Porque ¿saben qué? La Corte Suprema está representada por gente que es de Buenos Aires, de Santa Fe y a veces de Córdoba. Los demás no existimos. Y las realidades son distintas. El que juzga tiene que conocer todas las realidades. Entonces, está bueno que cambiemos la Corte, que ampliemos la Corte. ¿Cuántos miembros? Lo debatiremos. Ahora, lo cierto es que no podemos seguir con la misma cantidad de miembros que tuvimos en el siglo pasado, cuando nuestra población se triplicó. Y por último, porque también me parece que hace a la justicia social, y hay algo que nos preocupa a todos: ¿por qué nuestros jóvenes se enamoran de un discurso antiestado, antipolítica? Cuando yo escucho que alguien que dice que quiere ser presidente dice: vamos a destruir el Estado, pongamos una bomba en el Banco Central. Digo, pero ¿qué nos está pasando? Entonces, tenemos que salir a contarle a nuestros jóvenes que es el Estado el que le garantiza una educación pública y gratuita. Tenemos que decirle que es el Estado el que le garantiza a las mamás la vacuna para sus hijos y la atención médica para ellas y para sus hijos. Tenemos que decirles que no es cierto que vivimos en un país imposible e insoportable. Vivimos en un país que durante 4 años el neoliberalismo destruyó, aniquiló, y que tenemos que empezar a levantar entre todos. Y cuando uno dice peronismo, dice, ¿qué es ser peronista? Lucía. Un minuto. Entonces, quiero cerrar. Cuando uno dice, ¿qué es ser peronista? Yo lo resumo en una síntesis, que es el que se revela ante lo injusto, el que no se somete a los poderosos, el que no naturaliza lo incorrecto y el que pelea por una redistribución de los recursos entre todos. Para mí, eso es ser peronista y por eso estamos sentados acá. Muchísimas gracias.